Ahora vamos a mirar cómo se ajustan las variables en memoria flash, ¿sí? Para ello es importante considerar varios aspectos. Primero, cuando uno ya va a empezar a desarrollar aplicaciones en las que tiene ya menús concretos, o sea, menús de ajuste, es importante entonces que las tareas que hacen control sean independientes a las tareas que maneja la interfaz humano-máquina. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no quede supeditado el ajuste de las variables, ¿sí? O no quede supeditada la visualización a lo que esté haciendo estrictamente la máquina. Eso no quiere decir que no se le puedan colocar mensajes de una a la otra para que le diga qué está pasando. O sea, si quiere que aparezca un mensaje automáticamente, entonces le puede mandar a decir esa orden al HMI, pero el HMI es quien tomaría la decisión de cuándo lo presenta. Ahora, por supuesto, le va a dar prioridad al control, pero también permitiría hacer cosas que si nos ponemos a agregar ciertas lógicas adicionales de visualización en el control, vamos a complejizar el control y se convertirá en lo que un amigo nuestro llama hidras, ¿sí? O sea, se convertirá en una hidra que no lo reconoce nadie. Entonces, una estrategia muy buena es manejar en tareas independientes. Entonces, en el caso del ajuste de variables de memoria flash, eso es particularmente importante. Y entonces, ¿cuál es la clave de esto? Tener en cuenta que las variables de memoria flash, ¿sí? En principio, las que tenemos visualizables son lo que se llaman ajustes, ¿sí? ¿Sí? Que corresponden a lo que son los set points, ¿sí? Entonces, esos ajustes generalmente decíamos que ellos vienen desde el bus externo, también desde afuera, ¿sí? Generalmente a través del protocolo Modbus, pero también pueden ser ajustadas directamente por el operario de la máquina desde el teclado. ¿Cómo? A través de una función que se llama save ADJS. Esta función de guardar los ajustes nos permite escribir en esos set points, que generalmente estos ajustes son variables de entrada a las tareas, o sea que esta función hace una exclusión y escribe sobre una entrada, ¿sí? Que eso normalmente no se escribe sobre las entradas solamente son de lectura, pero esta función hace la excepción porque se trata de escribir en la variable de ajuste. ¿Cuál es la lógica en ese caso de trabajo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se trabajaría para hacerlo? Entonces, una de los elementos importantes a tener en cuenta a la hora de hacerlo es trabajar el concepto de menús, sí, ya completos, cómo se maneja el menú de una aplicación. Entonces, observamos que en una aplicación el HMI arranca generalmente con un estado que es un estado de saludo, ¿sí? Del cual se puede salir, o bien sea por tiempo, o bien sea cuando pulsen cualquier tecla, ¿sí? Luego generalmente en las aplicaciones se maneja un estado de presentación, ¿sí? Ese estado de presentación es un estado que tiene la característica de que muestra variables, o sea, para ver variables, ¿sí? Ver las variables operativas. Y hay varias posibilidades. Cuando nosotros podemos ver varias variables en el mismo pantallazo, o hay personas que les gusta, por ejemplo, decir, es que ponen varios estados, para presentación ponen varios estados, digamos, tienen 3 variables, entonces ponen estados rotativos de esta manera, de tal forma que cada tiempo, cada periodo de tiempo muestra una variable. Entonces, cada que uno mira, uno ve que durante un segundo muestra una variable, otro segundo cambia de mensaje y muestra la siguiente. O sea, uno ve las variables rotando en la pantalla. Eso es una forma también elegante de verlo. O sea, ya eso son cuestiones de estilo. Hay algunos que dicen, no, yo las quiero mostrar todas a la vez porque quiero que el operario, como las va a estar mirando seguido, no me sirve que esté esperando a que aparezca la que sigue. O también existe la combinación de ambos tópicos, es que aparezcan 2 variables, luego otras dos, o 4, otras 4. Sí, entonces combinar ambas cosas es lo que llamaríamos la parte de presentación. Y finalmente, pulsando teclas de cierta forma, se viene a los menús de ajuste, ¿sí? Entonces vamos a mirar el menú de ajuste de variables, ¿cierto? Y en este caso vamos a mirar que hay variables que no solamente son ajustes de memoria RAM, sino también hay ajustes de memoria flash. Entonces miremos cómo sería un menú de esos. Entonces vamos a hacer una nueva aplicación, pero donde ya digamos, trabajemos entonces una secuencia de control que hace su control por aparte y vamos a
a trabajar en una nueva tarea que la vamos a llamar la tarea de interfaz HMI, ¿sí? Entonces, esta tarea va a presentar mensajes, ¿sí? Va a mostrar posiblemente variables. Es una variable que llega para control, también la puede presentar esta. Posiblemente posiblemente una seguridad va a ajustar set points, ¿sí? Entonces ahí tenemos una interfaz de HMI. Entonces lo primero que decíamos que es característico es tener una función de saludo. Entonces agregamos en un estado agregamos una maniobra que solamente tiene un mensaje donde aparece el nombre corporativo, ¿sí? A veces podemos tener un saludo que es de un solo estado o saludos durante varios estados, ¿sí? Entonces, hay una cuestión interesante. Esta interfaz de HMI, cuando miremos las configuraciones, ¿sí? Va a pasar, miren lo que ocurre. Entonces dice que la interfaz HMI es la tarea de control. En este momento es bueno que digamos que HMI va a ser la tarea 2, ¿sí? ¿Sí? O sea, la tarea esta que se llama interfaz HMI, le decimos aceptar y esa es la que va a tener la interfaz. ¿Para qué? Para que nos permita trabajar todas las funciones de interfaz, nos deje ver todo, porque si no es, cuando miremos aquí en las funciones, en este momento nos deja ver todas las funciones, pero si no fuese esta la tarea que tiene el HMI, entonces no nos dejaría hacer algunas operaciones. Entonces, tenemos un mensaje de saludo. Hay quienes les gusta tener varios mensajes de saludo que también que cuando la máquina arranque esté rotando por varios mensajes, ¿sí? Y que cuando pulsan alguna tecla ya pasa a visualización normal, ¿sí? O también existe quienes para pasar de mensaje a mensaje hay que pulsar cada tecla porque en los mensajes iniciales hay órdenes de advertencia al operario de que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, también existe esa configuración. O sea, podemos modelarlo de la forma que nos parezca o nos quede más conveniente. Yo voy a hacer aquí un típico caso de que se saluda y no se pone ningún otro mensaje, un saludo de 2 segundos. 2 segundos es un buen tiempo para que alcancen a ver el mensaje y no es tan largo como para que el operario pierda la concentración de qué es lo que va a hacer. Luego agregamos unas maniobras de presentación de variables, ¿sí? En la que se presentan, digamos, varias variables del proyecto, ¿sí? Entonces, digamos que se pueden estar presentando, por un lado, la variable de entrada, en qué valor está, ¿sí? En el visualizador 0 y se puede estar presentando adicionalmente el set point, en qué valor está, ¿sí? Presentar, ¿sí? El set point, en qué valor está, ¿sí? Entonces aquí estamos visualizando la variable de entrada del automata programable como un set point va a ser utilizado en el control, ¿sí? Entonces aquí inclusive miramos que tenemos el set point conectado solo a la interfaz, pero el set point también podría llegar al control para efectos de lo que se va a controlar. ¿Sí? Ahí vemos el concepto, entonces aquí ya estamos visualizando variables y vamos a decir que tenemos 4 teclas y que vamos a trabajar un concepto de un teclado de 4 pulsadores. Entonces, 1, 2, 3, 4 pulsadores. Este lo vamos a llamar el pulsador Enter, este lo vamos a llamar el de decrementar, el de incrementar y el de avanzar, ¿sí? Entonces el de avanzar, digamos que va a ser el 1, este va a ser el código 4, el código 7 y el código 14. Vamos a decir que nos dio eso, ¿sí? Vamos a trabajar con esa base. Esto generalmente ocurre cuando uno cuando conectamos los pulsadores con el común 1, ¿sí? Y en el scan 147 numeral le va a arrojar los códigos 147 14, ¿sí? Entonces, si coloco pulsadores entre la R1 y todas las S, me va a entregar esos 4 códigos que estamos mostrando en esta pantalla. Entonces, vamos a trabajar con ellos. No voy a crear constantes, creemos las constantes rápidamente. Entonces, aquí en valores constantes, entonces agregamos la constante de incrementa, no, o avanza, que es el 1, agregamos la constante de incrementa, que es el 4, agregamos la constante le doy clic sobre la constante y se llama decrementa, V para aceptar, le doy clic sobre el número
le pongo el 7, que es el código de este pulsador, la V para aceptar, y finalmente agrego la constante de aceptar, y con la V, y es el código 14, dígito 14, y le digo aplicar, aceptar, listo. Entonces ya vamos a pasar a un menú de ajuste, ¿sí? Un menú de ajuste de variables, ¿sí? Entonces podemos hacer una transición y decir cuando en especiales, que es el pulsador, no la tecla, no el pulsador, porque debe ser por flanco. Cuando el pulsador sea igual al pulsador de avance, está en las constantes, entonces ahí tenemos que cambiamos a un estado donde podemos ajustar variables, ¿sí? Entonces, por decir algo, que tenemos una variable que queremos ajustar, que la usa el control, digamos que el control va a usar una variable que sea un set de tiempo, pero que ese set se lo cambian cada instante, o sea, no es volátil. Entonces, el set de tiempo, que es una variable, ¿sí? Ahora, este set de tiempo podríamos haberlo hecho mejor de otra manera. Vamos a desconectarlo de acá, a retirar la conexión, a eliminarlo de acá, a quitarlo, ¿sí? Y más bien es una salida de este, ¿sí? Del HMI. Es mejor que ese set de tiempo sea una entrada para ¿sí? Es una entrada, ese set de tiempo es una entrada para el control, ¿cierto? Entonces, digamos, acá, entonces aquí vamos a ajustar ese set de tiempo. Entonces podemos agregar rápidamente las funciones de ajuste. Entonces inicialmente vamos a agregar el visualizador, vamos a agregar los mensajes. Vamos a agregar un mensaje de ajuste, ¿sí? Entonces agregamos un mensaje, borramos todo y aquí pongo ajustar tiempo. Y vamos a decir que el tiempo es de 3 cifras, listo. Y ahora podemos decir, es que el tiempo va a ser en décimas de segundo, entonces quiero que vean es segundos. Entonces aquí puedo ponerle un signo de puntuación, entonces que se vea de esta forma, ¿sí? A ver, aquí sería un 0, o sea, un carácter visualizable. ¿Sí? Entonces 3 cifras, que sea el tiempo de 3 cifras enteras y una cifra decimal. Entonces ahí cada un número, que el número en sí va a ser entero, pero cuando se presenta, como estamos trabajando en punto fijo, entonces, por ejemplo, si digitamos 10 décimas de segundo, aparecerá 1, 0, o sea, 1.0. Si digitamos 15 décimas de segundo, aparecerá 1.5, ¿sí? Entonces, ese sería el ajuste del tiempo. Vamos a agregar, ¿sí? Un ajuste de temperatura, ¿sí? Ese sí lo podemos hacer, digamos, de 3 cifras, ¿sí? Entonces, 1, 2 y 3, y le ponemos un espacio para que quede en todo el extremo, y ahí ya tenemos entonces las dos nuevos formatos que creamos, y le damos salir. Entonces, aquí el mensaje es ajuste de tiempo. Visualizamos la variable de tiempo que queremos ajustar, ¿sí? ¿Cuál es la variable que queremos ajustar? La que se llama set tiempo, ¿sí? Que es una variable de RAM, y está en el visualizador 0 en decimales. Entonces, esa variable de tiempo, que es esta, la vamos a ajustar para que el control con ella haga algo, ¿sí? Entonces, o sea, aquí la estamos visualizando, pero falta ajustarla. ¿Cómo es? Entonces le agregamos las dos funciones de las dos maniobras, la de incrementar y la de decrementar, la maniobra de incrementar, que vamos a incrementar la variable ajuste tiempo. ¿Dónde está? Ah, set tiempo, sí, set tiempo. De 1 en 1 dijimos que hasta 1000 décimas de segundo, ¿sí? No le pongamos el código porque nos toca colocarlo por este lado. Y el código de tecla se llama incre, ¿sí? Entonces, aquí está para incrementar ese set tiempo. Agreguemos la función de decrementar, ¿sí? Y esa función de decrementar a set tiempo de 1 en 1 hasta 0, ¿sí? Y vamos a decrementar con la tecla que tiene el número, sí, el número que corresponde a la constante de decrementar, ¿sí? Entonces, ahí estamos incrementando y decrementando ese tiempo. Ahora, es una variable de RAM, por lo tanto, solo basta con incrementarla y decrementarla y ya sería suficiente, ¿sí? Ahora vamos a crear que podamos también incrementar una variable, que ya es una variable que se llama setPoint, ¿sí? Que es un ajuste, una variable de memoria flash. Entonces ahí vamos a agregar funciones adicionales. Entonces le decimos clonar a este estado para aprovechar gran parte de lo que ya está hecho en él, y vamos a decir que cuando pulsen la tecla avance, ¿sí? Podamos entrar con la tecla avanzar. En especiales escogemos el pulsador cuando el pulsador sea igual a avanzar, ¿sí? Entonces miren lo interesante de usar ese, en lugar de usar
O sea, usamos la variable pulsador en vez de teclado. Cuando uso pulsador, con la misma tecla puedo pasar a un estado y hasta que no suelte esa tecla y la vuelvo a hundir, no paso al siguiente. O sea, con la misma tecla puedo pasar por todos los estados. Ahora, aquí ya el ajuste no es de tiempo, sino que escogemos este que llama ajuste de temperatura, ese formato. Y la variable, entonces, mire, la variable que iríamos a ajustar es la variable de set point, pero esa variable set point, como es flash, ella no se deja incrementar o incrementar. Entonces yo debo trabajar con una variable local y debo entonces, iniciando el estado, vamos a darle clic sobre la primera maniobra le damos clic derecho y le decimos insertar maniobra y aquí decimos, haga que la variable local a tarea, ¿sí? Sea igual a ese set point que viene desde a set point 1, ¿sí? Entonces estamos haciendo que una variable de RAM sea igual a una variable de flash. Entonces la variable que vamos a presentar es la variable local tarea. ¿Por qué? Porque es la que se va a dejar modificar. La variable de flash no se deja modificar, ¿sí? Ella se modifica, pero es escribiéndole, pero con un método especial. Entonces, le decimos local, sí, que local A sea igual a set point, pero si lo hacemos constantemente no se va a dejar, no va a dejar modificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo el tiempo. Entonces esta carga de cargar la flash en la RAM se debe hacer solamente al inicio del estado, o sea, initializing. Tan pronto como inicia el estado, el set point se carga en local a tarea. ¿Sí? Le decimos que es un ajuste de temperatura y esa variable local a tarea es la que vamos a presentar. Y aquí incrementamos y decrementamos es precisamente la variable local A. Entonces, ¿qué va a ver el operario? Que cuando cambió de estado, está viendo el set point y lo puede modificar. Si sale de este estado con esta misma condición, vamos a copiar esta condición, copiar condición y la pegamos directamente acá. ¿Sí? Si con esta misma condición con que llegó sale, entonces la próxima vez que vuelva va a ver que el set point no ha cambiado. Lo puede ajustar, pero no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no le ha dado la orden de guardarla. Entonces ahí es donde agregamos la última maniobra, ¿sí? Y esa maniobra, ¿qué es lo que hace? Hace lo siguiente, es la función que se llama en interfaz ADJ6. Entonces, ¿qué hace esa función? Dice, ¿cuál es la variable que queremos guardar? ¿Sí? Entonces, es la variable que se llama local A. ¿Sí? ¿A dónde la vamos a guardar? Hacia setpoint 1. ¿Y con cuál código? Entonces vamos a ver que aquí dice, la variable local A la queremos guardar en setpoint, pero ¿desde dónde? Desde el código que diga aceptar. O sea, yo puedo ajustarla, cuando entramos a este estado, ajustamos la variable, la incrementamos, la decrementamos, pero hasta que no le digamos aceptar, no queda grabada en la flash. Si la incrementamos, la decrementamos y salimos, ¿sí? Entonces, sí, cuando salgamos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el valor del set point queda tal cual. Pero si antes de salir le dicen aceptar, entonces va a guardar el valor, ¿sí? Y luego, ¿sí? Lo va a, pulsando avanzar, va a regresar al estado 2. Ahora, podemos avisarle al operario que está siendo guardada la tecla. Entonces, se puede hacer de esta manera. Se puede crear un formato que se llame, vamos a agregar lo que diga grabando. ¿Para qué? Para que porque muchas veces, sí, el operario pulsó esa tecla, pero tendría que ponerse, o sea, él cómo sabe que sí quedó grabada, que sí le dio a aceptar, tendría que irse a toda la vuelta para volver a ver si sí quedó grabada. En cambio, posiblemente le podemos hacer esta forma y es que cuando el operario pulse la tecla grabar, aparte vamos a buscar, cuando pulsador sea igual a grabar, ¿sí? A la tecla grabar, aceptar. Mire, cuando le dan a aceptar, hacen la orden de aceptar, pero también simultáneamente puede aceptar, puede detectar que pulsaron y viene y muestra temporalmente la orden grabando, ¿sí? Ahora, aquí vamos a poner la función que muestre el mensaje que se llama grabando. Entonces, queremos que durante un segundo le saque este mensaje. Ahora, una recomendación sería que si ponemos la transición volviendo acá, pero ¿qué pasa si hay varios estados de este? Entonces, la idea es que cuando pulsen aceptar, venga a este, ¿sí? Y dice grabando. Entonces, le decimos que regrese al estado anterior, ¿sí?
Cuando se haya pasado un segundo. Entonces miren qué interesante. Entonces miren, cuando en cualquier estado le den aceptar, viene aquí y dice que está grabando. En este caso, en el estado 4, le dicen aceptar, saca un mensaje grabando y regresa al estado donde estaba, para que luego con avanzar sigan hacia el estado donde seguían. Entonces esto es un concepto interesante, decirle, avisarle al operario que está haciendo el menú. Y otro concepto importante en ese caso, ¿sí? Es, es el tema de también, ¿sí? Decir, oiga, pero ¿qué pasa si la persona le pulsó avanzar, dejó el programa aquí en este menú, ¿sí? Y entonces cada que se asoma el operario le toca empezar a hundir otra vez, avanzar hasta que si alguien estaba ajustando la máquina, la dejó en este primer menú y entonces al operario le toca todas las veces estar pulsando avanzar hasta que encuentre el menú de visualización. Entonces uno podría tener una opción que diga, si está en cualquiera de estos estados y pasan, digamos, 5 minutos, entonces regrese al estado de visualización. Entonces podemos agregar un origen hacia este estado de visualización y decir, si el tiempo de estado, ¿sí? Es de 10 minutos, vamos a leer, un tiempo de 10 minutos, ¿sí? Si pasan 10 minutos en cualquiera de los otros estados, entonces, si pasan 10 minutos estando en cualquiera de los otros estados, ¿sí? Entonces, venga hacia este estado. Uno dice, pero mire que aquí también está contando tiempo, pero aquí solamente cuenta 2 segundos. Y en estos cuenta un segundo. O sea, entonces, antes de que pasen 10 minutos, cualquier otro tiempo ya ha extinguido. Pero si se queda en estos estados, ¿sí? 10 minutos, después de 10 minutos se regresa al, ¿sí? Ahora, decía, no, es que 10 minutos es mucho, pongámosle 5. Bueno, pongámosle 5, ver valor tiempo, entonces bajémoslo a 5. ¿Sí? Pero ahí puede decir, bueno, 5 es aceptable, pero ¿qué pasa si la persona se demora revisando catálogos y cuando ya le está ajustando se le salió automáticamente? Entonces, le podemos colocar a estos estados un, una función que hace lo siguiente. Se llama la función, está en contadores de tiempo, que llama time, o sea, reiniciar el tiempo del estado. Entonces decimos, la variable que vamos a revisar es el reinicia el estado, reinicia el temporizador de estado, si una variable que nosotros estemos revisando, que aquí no me ha estado mostrando las variables de pulsador, ¿sí? Si la variable pulsador está en un rango, le vamos a decir en qué rango, si está entre 0 y el rango mínimo de la variable, podemos decir 254 porque acuérdense cuando el pulsador está desactivado, está en 255, pero o podemos decir que el máximo es 14, ¿sí? Entonces voy a poner 15, ¿sí? Y el valor de reinicio es 0. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace esta función. Entonces aquí la puse. La variable se llama la variable pulsador. Entonces mire, si la variable pulsador está entre 0 y 15, reinicia el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que estando en este estado, cada que pulsen alguna tecla, va a reiniciar el conteo. Entonces estos 5 minutos son 5 minutos sin haber pulsado ninguna tecla. O sea, estaban ajustando y se fueron. A los 5 minutos después de haber terminado el ajuste es que se regresa a este estado. Entonces, esta maniobra, le voy a decir que la copio, la puedo colocar en los distintos estados, pegar maniobra. Entonces aquí también le agregué, bajemos esa maniobra, bajémosla un poquito para que nos quede más elegante. ¿Sí? Entonces mire, la puse que cuando pulsen cualquier tecla entre 0 y 15, que nuestras teclas, ¿cuáles son? Nuestras teclas son respectivamente, decíamos, las teclas 1, 4, 7 y 14, o inclusive entre 1 y 14, podemos decir. O sea, si pulsan una tecla entre 1, ¿sí? Y 14, cualquier valor entre 1 y 14, ¿sí? Entonces, por favor, entonces, por favor, ponga el contador de estado en 0. ¿Eso qué hace? Que mientras el operario, no importa si se demora media hora hundiendo teclas en este estado, no se le va a salir automáticamente. Pero si se va y deja de hundir teclas, a los 5 minutos, el programa regresará el menú regresará al estado en el cual hace presentación. ¿Sí? Esto entonces vemos aquí el estándar de cómo es una secuencia de ajuste de menús. Entonces hay un saludo que puede tener uno varios estados, salir por tiempo, por tecla, unos estados de presentación de las variables que puede trabajar por
carrusel de tiempo, un solo estado o varios estados que pueden unirse por carrusel de tiempo o pulsando una tecla en particular, unos estados a los cuales se puede venir por menús para ajustar variables, ¿sí? Y tengo un estado en que mostramos un estatus de que está grabando cuando tenemos estados en que se ajustan variables de flash y pulsan la tecla ajustar, perdón, aceptar. También podríamos tener un concepto y es el concepto de, oiga, pero qué tan maluco que la gente con solo pulsar una tecla venga y pueda cambiar los sets. No sería bueno que esa tecla la funcionara dejándola pulsada un buen tiempo. Entonces podemos utilizar una función aquí en contadores que se llama timer comp, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? En que ella va a contar tiempo en una variable, digámosle que cuenta tiempo en local B. Y aquí el valor de comparación. Entonces vamos a aceptar, a darle aquí aceptar y venimos entonces digo, local B, la variable que vamos a revisar es la variable teclado, ¿sí? Que esa es la por nivel, ¿sí? Y le vamos a decir que si el teclado es menor, ¿sí? Si es menor o si es igual, ¿sí? Si pulsan la tecla avanzar, miren qué interesante este concepto, cojo la tecla avanzar. Si dejan la tecla, si pulsan la tecla avanzar, entonces esta variable local B empieza a incrementar. Yo le puedo decir, mire, si local B, la variable local B es mayor que, o sea, como estamos en una tarea de 50 Hz, pongámosle que sea mayor o le voy a poner 150. ¿Sí? Si local B es mayor o igual a 150, ¿qué quiere decir eso? Que si esa tecla local B la dejan pulsada durante 3 segundos, deja entrar a los estados de ajuste. Entonces, mire, esta es una estrategia muy interesante porque ya con solo pulsar la tecla de avanzar no me está haciendo nada. Pero si la dejo hundida 3 segundos, entonces puedo entrar a los estados de ajuste y ya en adelante voy pulsándole de una vecesita y vamos ajustando. Esto permite que sea segura, o sea, que solamente una persona con una intencionalidad fija sea la que cambie, ¿sí? O que de pronto se sea un señuelo, ¿sí? ¿Sí? Ahora, dice, no, es que no quiero usar este número 150 para ponerme a hacer cálculos raros, entonces puedo usar lo que llamábamos un macro registro donde haya, por ejemplo, décimas de segundo, ¿sí? Entonces le digo, si durante 15 décimas de segundo, que son 1,5 segundos, ¿sí? Si durante 15 décimas de segundo esta variable está incrementando continuamente y le pregunto si durante 15 décimas de segundo tuvieron pulsada la tecla, ¿sí? Avanzar, entonces venga y permita ajustar. Entonces, estos son formas. Ahora ya podríamos empezar a agregar que sea cuando hundan cierta tecla venga un estado en que ya recibe un código, ese código lo compara con una clave secreta y solamente el operario que tenga el código puede entrar y ajustar. O sea, ya se le pone código al teclado o sí, con un código que digiten especial para poder entrar a ajustar las variables.